Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 1 de julio. En este video vamos a hablar sobre que la élite de Wall Street se prepara para la bomba inflacionaria con el ascenso de Trump. Comenzamos. La élite de Wall Street se prepara para la bomba inflacionaria con el ascenso de Trump. El magnate toma la delantera tras el debate electoral. Un total de 16 premios Nobel advierten de un repunte del IPC. Los aranceles, impuestos, inmigración y su relación con la Fed son peligrosos. El camino de Donald Trump hacia la Casa Blanca parece ahora más expedito que nunca. Tras el debate electoral, el republicano ha tomado la ventaja y según el promedio de las encuestas, ya le saca 2 puntos a Joe Biden. Este ascenso del magnate neoyorquino ha empezado a extender un temor entre la élite de Wall Street y los expertos, que sus medidas generen una nueva oleada inflacionaria que amenace los planes de la Reserva Federal y el camino de la economía de Estados Unidos hacia la estabilidad de precios. Un conjunto de 16 ganadores de premios Nobel firmaron la semana pasada una carta alegando que la llegada de Trump traería estos mayores precios. Muchos estadounidenses están preocupados por la inflación y existe con razón la duda de si Trump la reavivará por culpa de sus presupuestos fiscalmente irresponsables. Entre los firmantes están George Akerlof, Sir Agnes Dayton, Claudia Goldin, Sir Oliver Hart, Eric Masken, Daniel McFadden, Paul Milgrom, Roger Mearson, Edmund Phelps, Paul Romer, Alvin Roth, William Sharp y Robert Schiller. En su escrito, a pesar de que no inciden más allá de esta frase en por qué el republicano generaría unos mayores precios, hace referencia a distintos estudios. Uno de ellos es el Peterson Institute, donde explican que la oleada arancelaria y la bajada de impuestos que plantea Trump sería una de las claves. La eliminación del impuesto federal de la renta y su sustitución por ingresos de altos aranceles es la medida más polémica para la firma, pues costaría puestos de trabajo, elevaría el déficit federal, llevaría a la recesión y encendería la inflación. El estudio comenta que los aranceles llevarían un fortalecimiento directo del dólar que sería contraproducente. La apreciación del dólar tras un aumento generalizado de los aranceles estadounidenses es necesario para mantener el equilibrio en los mercados mundiales de bienes. En su ausencia habría un exceso de oferta de bienes extranjeros. En resumen, el dominio mundial del dólar daría lugar a una situación contraintuitiva. Una revalorización de la divisa no ayudaría a combatir la inflación por las importaciones. Kimberly Clausen, analista de la empresa, explica que a diferencia de Estados Unidos, la mayoría de los países que experimentan una apreciación monetaria se benefician de un precio más bajo de las importaciones, que normalmente se facturan en las principales monedas extranjeras, predominantemente el dólar. Pero Estados Unidos no disfruta de esa ventaja porque casi todas sus importaciones se facturan en su propia moneda. Como resultado, el nivel de precios de Estados Unidos no se beneficiaría de una caída brusca e inmediata de los precios de las importaciones resultante de la fortaleza del dólar, por lo que el impacto inflacionario de un gran aumento de los aranceles sería severo, especialmente dado que Estados Unidos se encuentra actualmente en pleno empleo. Desde Alliance son más optimistas, comentando que esperan que Donald Trump llegue a la Casa Blanca con un programa rebajado y se acabe amoldando a un contexto económico con más matices. Un ejemplo de ello es que no esperan que cumpla su promesa de un arancel universal del 10% a todos los países, una propuesta que el propio presidente ha calificado como un anillo protector para la industria y economía. En cualquier caso, el banco alemán señala que espera un incremento arancelario medio del 2,5% actual al 4,3%. Este movimiento, mucho más limitado de su propuesta del 10%, aún así tendría implicaciones claras. Estimamos que la lucha contra la evasión arancelaria mediante controles aduaneros intensificados en las fronteras aumentaría la inflación a corto plazo en más 0,6 puntos porcentuales al alargar los plazos de entrega de los proveedores. Por su parte, mientras los propios gravamenes suman al IPC, otra ronda de recortes de impuestos en plena época de enorme déficit presupuestario podría reactivar la inflación. Para Alliance, esta combinación de menores impuestos y mayores aranceles
generaría que la Reserva Federal se viera obligada a pausar su ciclo de flexibilización en el 2025 y que el rendimiento de los bonos estadounidenses 10 años se mantuviera por encima del 4%. Por su parte, otra política clave de Donald Trump podría presionar aún más la inflación, la inmigración, el estrecho mercado laboral de Estados Unidos. Es uno de los grandes factores que ha explicado la resistencia del IPC. Según la Oficina Federal del Congreso de Estados Unidos, ha habido una inmigración neta en el 2023 de 3.3 millones de personas y sus perspectivas son prácticamente iguales para el 2024. El incremento de la fuerza laboral a través de estas llegadas ha permitido que el empleo crezca rápidamente sin un aumento de las presiones inflacionarias, explicaban desde Brookings. En ese sentido, los analistas de Piper Sandler coinciden en que los aranceles, los déficits mayores por las bajadas de impuestos, se le suma unas menores cifras de inmigración que podría ejercer una presión extra sobre el IPC. Desde Capital Economics señalan que, en cualquier caso, esto sería solo un factor extra frente al gran problema, una reducción del déficit a través de aranceles. En cualquier caso, reconocen que también afectará el freno de la inflación y una independencia comprometida de la Reserva Federal. El mandato de Jeremy Powell, que estaría vigente hasta el 2026, se encontraría con un viejo enemigo en Donald Trump. Durante los últimos 2 años al frente de la Casa Blanca, el entonces presidente cargó en varias ocasiones contra Powell, al que él mismo había elegido por no recortar los tipos de interés, calificándolo como el mayor enemigo de Estados Unidos. Durante la campaña electoral, Trump ha vuelto a cargar con el presidente de la Fed, asegurando en una entrevista en Fox que no revalidaría su cargo con él. Esta advertencia no se ha quedado en informes, sino que algunos de los principales bancos de Wall Street ya están moviéndose para estar preparados ante un repunte inflacionario de la mano de Donald Trump. Así lo explican los analistas de Morgan Stanley, hablando de que tras el debate ven un cambio en los mercados de bonos. Ha habido un claro cambio relativo en las probabilidades de que el presidente Trump gane al presidente Biden. Matthew Hornback y Gannet Dirga explican que el fuerte cambio de probabilidades a favor del presidente Trump pueden ser un catalizador único que haga atractivas las curvas más pronunciadas. El mercado ahora tiene que lidiar con probabilidades crecientes de cambios en las políticas de inmigración y aranceles en una economía donde el crecimiento ya se ha estado enfriando, lo que hace que el mercado sea más propenso a descontar más recortes de tipos de interés estadounidenses, escribieron los analistas. Las mayores perspectivas de una victoria arrasadora de los republicanos en medio de un enfoque creciente en los déficits podrían ejercer una presión al alza sobre las primas a largo plazo. Los aranceles más altos y la posible deportación de inmigrantes serían negativos para el crecimiento económico de Estados Unidos, dijeron analistas de Morgan Stanley. El golpe a la economía probablemente alentaría a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés, reduciendo los rendimientos a corto plazo. Este golpe en la actividad económica y una Fed menos agresiva explicarían también un cambio más largo hacia la estabilidad de precios. Naokazu Koshimizu, analista de Nomura, explica en su informe de este lunes que Trump favorecerá la expansión fiscal y un dólar débil. Esto, junto con la preferencia por un presidente de la Reserva Federal con una postura moderada, conduciría a una curva de rendimiento estadounidense más pronunciada. Sería difícil cubrir la expansión fiscal en caso de una administración Trump con aranceles adicionales únicamente y aumentará la posibilidad de emitir más bonos. Por lo tanto, si la inflación vuelve a dispararse y la política de la Fed se mantiene estricta, también se espera que un aumento en los pagos de interés conduzca a un déficit fiscal más amplio. Este punto de una caída económica o incluso una recesión también lo comparten los analistas de Moody's. Mark Zandi, economista en jefe de la agencia, explica que si Trump aumenta los aranceles como ha propuesto, la economía probablemente sufriría una recesión poco después. Zandi también ve una inflación elevándose, de hecho, concreta que esta se elevaría al 3,6% para el 2025. A diferencia de Nomura, la firma ve a una Fed totalmente determinada, incluso en ese escenario, con subidas de tipos de interés para frenar la escalada. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Rosa Guzmán 3500, solo Logan Brown 2190 y a Pensilvania. Un saludo a Ryan Love 329,
Y un saludo a Santos Sumansor 7482. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados solo tienen que dejar un comentario, y si quieren apoyarnos no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.